Lo que tú cuentas, con Mahfoud Chabán. Lo que tú cuentas. Te apasiona la tecnología y su potencia es sin igual. Anhelas historias que te inspiren y te hagan reflexionar. Entonces lo que tú cuentas con Mahfoud Chabán es el lugar donde mentes curiosas y espíritus aventureros se van a encontrar. Mahfoud Chabán, tu guía en este fascinante andar. En lo que tú cuentas te invita a explorar. Accesibilidad, innovación y mucho, mucho más. Únete a la comunidad, este podcast te cautivará. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast Lo que tú cuentas. Bueno, pues hoy la entrevista que vamos a tener me gusta un montón. A pesar de que yo no soy de muchos temas juegos, quizás más por desconocimiento que por falta de ganas, pues vamos a hablar de ese tema y bueno, y más temas. He invitado a dos chicas estupendas del proyecto GLIRP, perdona que lo pronuncie mal, GLIRP, y bueno, pues voy a saludarlas. Hola, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Perfecto. ¿Y lo has pronunciado? Niquelao. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si queréis que diga vuestro nombre o solo queréis que se os identifique como proyecto GLIRP. Nada, sin problema. Yo soy Iria. Yo soy Gloria. Exacto. Aunque también por los vídeos yo soy Eirin81 y Glo9. Sí. Normalmente Glo, pero bueno, no pasa nada. Si quieres llamar Gloria no hay ningún problema. Bueno, y bueno, pues yo quería primero que os presentéis quién es cada una, no sé, habéis estudiado si queréis, en qué trabajáis y desde dónde me estáis hablando. Yo os hablo desde Logroño, en La Rioja. Ole, muy bien. Buen vino por ahí. Aquí A nos ver, ponemos yo. todos ciegos. Mira, te hablamos. Nosotros ahora mismo vivimos en Galicia, que es mi Ujú. tierra. Vivimos ¿Sí? muchos años en León, que es ¿Tú la eres tierra. Gloria o Yo soy Iria? Iria. 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 Vale, perfecto. Ujú. Vivimos durante muchos años en León, que es la tierra de Gloria, pero ahora mismo vivimos en Galicia, nos vinimos para aquí, para el pueblo, Genial que es que la más. lleva para allá. Exactamente. Pues yo, mi trayectoria así de estudiar, mira, yo hice traducción e interpretación hace muchos Es años, como mi después hermana. Qué buena. de idiomas y todo eso. Después me formé en orientación laboral y sobre todo también lo que más me gusta o que más estudié fue el máster en accesibilidad, que es lo que, y bueno, y más formación en accesibilidad, que es lo que más me gusta realmente. ¿El de la UNIR o No, el de la en la UOS? Universidad de Jaén. Jaén. Ah, vale, sí. Ujú. Y yo soy Gloria. Soy técnica superior en audiovisuales, en telecomunicaciones. He estado estudiando bastantes cosas y eso que salí de la ESO diciendo no estudio más, pero bueno. Y, y luego, bueno, pues he trabajado en diferentes cosas y ahora mismo pues estamos intentando arrancar el proyecto GLIR a ver si después de años de inversión y formación se puede hacer un hueco Vivir y de ello. vivir de ello. Bueno, pues mucho ánimo. Estas cosas, bueno, el tema de la creación de contenido implica un mega esfuerzo, porque madre mía, la competencia que hay, sobre Sí. todo en el ámbito de los juegos. Pero bueno, Totalmente. vuestro sello diferenciador ahí con la accesibilidad y eso, pues esperemos que sea un empuje más que una limitación. O sea que mucho ánimo, guay. Ujú. Gracias. Bueno, pues eh, yo quería preguntaros, bueno, el tema por qué juegos, por qué un canal de juegos. A mí me sorprende gratamente porque yo, mi grupo de amigos, pues muchos juegan a los juegos de mesa. Y claro, yo no sabía que
que se podían hacer accesibles, que había, o sea, yo lo único que conozco juegos de mesa, aparte del parchís, el dominó y todo eso, en Ujú. plan carta, la baraja española, el uno y ya está. Creo que una de vosotras tiene discapacidad visual Sí, soy yo, Iria. Yo tengo total o discapacidad visual desde siempre, de congénito, con diferentes cosillas en la vista. sí, Y por eso también es un poco nos metimos Mundo. en este mundo, digámoslo así, ¿no? Y sí, todo empezó, yo te voy a hacer un poco recorrido para que veas de dónde llegó lo de los juegos de mesa, porque es muy interesante, porque nosotras las dos, cada una por por su parte, cuando éramos pequeñas, pues jugábamos a juegos de mesa. Y siempre han ujú, estado ahí, pero no le dábamos realmente, pues jugamos más a videojuegos cuando fuimos más adultas, no tanto a juegos de mesa. Pero surgió como hace 10 años el blog de Ver Sin Límites, que por razones de que por aquel entonces no había casi información sobre accesibilidad en las redes, y como yo ujú, buscaba información para mí, dije, ostras, pues esto lo quiero compartir para que la gente pueda, ¿cómo decir?, tener esa información que a mí me es tan valiosa, ¿no? Y así fue ujú, surgiendo, y en el blog hablábamos de muchos temas, sobre todo tecnología y demás. Y por otro lado teníamos un canal de YouTube que creció también, que es el de Glir, que creció gracias al blog, pues con vídeos de tecnología, de accesibilidad, de Tiflo Innova, que fuimos en 2014, Ujú. hace Sí, 10 el años, lector Leo. pero una cosa, exactamente. el último vídeo de Tiflo Nova no es el del 2022. El de Tiflo Innova es de 2022, sí, pero el primer vídeo del canal, Ah, de nuestro vale, canal de Glir, es de 2014 y vale, ese vale, vale. es también de Tiflo Innova. Y entonces por ahí fuimos y en el canal de Glir empezamos a crear contenido más de viajes, de cultura, de libros y demás. Y fue en Mm, 2018, por ahí, 18-19, que empezamos con los juegos de mesa, pero en plan, pues oye, estamos haciendo también reseñas de juegos de mesa y volvimos nos empezó a enganchar otra vez todos los juegos de mesa. Y raíz de eso, la gente que leía el blog de Ver Sin Límites, gente con discapacidad visual, nos preguntaba, oye, ¿y qué juegos podemos jugar con nuestros hijos? ¿Y qué juegos podemos jugar o podemos adaptar y tal? Y entonces ahí empezó la cosa de decir, oye, que aquí tenemos formación en accesibilidad, conocemos los juegos, conocemos la accesibilidad, ¿por qué no empezamos con hablar de accesibilidad en los juegos? Y empezamos a hacer reseñas eh, incluyendo la accesibilidad. Y este año 2014, perdón, 2024, ya que cumplimos 10 años tanto del blog como del canal, empezamos Sección. una sección que es accesibilidad y juegos de mesa, ¿no? Y ahí vamos metiendo, hablamos de elementos que pueden adaptarse y demás. Y esto ya viene un poco de antes porque ya estuvimos participando en charlas, en jornadas de juegos hablando sobre este tema y creo que es algo que tiene mucha... Y nadie realmente en España, por lo menos en el nivel hispano, no hay ningún otro canal que hable sobre eso. Ujú. Nos parece interesante porque al final lo que hacemos es, tenemos inquietudes, pues como son tecnología, viajes, libros, juegos, videojuegos también, pero nuestra inquietud más real es el tema de la accesibilidad. ¿Por qué? Pues bueno, ah, pues porque por suerte o por desgracia Eirin o Iria tiene discapacidad visual y el vivirlo y el contarlo de esa forma que, jolín, muchas veces ves que es algo que o lo vives de cerca o realmente no eres consciente de esas posibilidades que hay. correcto. Y claro, entonces empezamos a expandirlo a todos los sectores que hacemos, porque eso es una cosa que intentamos hacer que a veces es difícil, ¿vale? Porque hay Mm, cosas que hoy día casi todo es mucho más visual y muchas veces te olvidas de que, oye, pues si hay un sector de la población que no puede acceder a este tipo de cosas porque no va a verlas, literalmente, o sea, no somos conscientes muchas veces de ese problema. Entonces, pues es algo que le hacemos mucho hincapié y ya veníamos pues ya vamos eso, con el blog casi, o sea, 10 años justo hoy. Sí. Y una, no, queríamos pues hacer ese hincapié de que, oye, estas cosas se puede hacer. Es un poco más complejo porque no te das cuenta de que ya tienes toda una cultura hecha para hacer todo, que sea todo mucho más visual. Entonces cuando te paras a decir, no, venga, y este contenido, equilibrar este contenido con otro sentido, a ver cómo se puede hacer. Entonces, pues un poco lo que intentamos. Es nuestro objetivo, pero a veces lo hacemos mejor y otras peor. Somos conscientes de que hay que mejorar. no, está guay. Ahora profundizaremos en el tema de juegos de mesa y Ujú. preguntaré más.
Pero bueno, si me permitís, eh, yo creo que los tres tenemos que animar a la gente a que suscriba a nuestros canales, Correcto. que le dé un me gusta. Y bueno, yo por mi parte, pues, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal de YouTube Lo que tú cuentas. Si lo buscáis todos juntos, lo vais a encontrar. Y el podcast está también en Spotify, iVoox, Apple, bueno, en cualquier lado. Incluso si le decís a Alexa, también. Así que, por favor, suscribiros al canal y si queréis contactar conmigo, aunque al final del podcast os dejaré los métodos de contacto, pues podéis enviarme un email a lo que tú cuentas @gmail.com o en Twitter @lo que tú cuentas. Y bueno, vosotras también, animar a la gente a que se suscriba, ¿no? Decir cuáles son vuestros canales. Pues tenemos prácticamente todo con Proyecto Glir. Lo Tenemos un canal de deletreamos YouTube, GLIRP. Eso. correcto. Tenemos Proyecto Glir. En YouTube tenemos dos canales. Proyecto Glir, que es el más general de muchas cosas, Ujú. lleva más tiempo. Y después tenemos Glir Games, que es donde subimos partidas, subimos trozos de directos que hacemos en Twitch. Ujú. Y estamos en todas las redes. Por ahí también tenemos web, proyectoglir.com o versinlimitesaccesibilidad.com. Tenemos las dos webs Correcto. y por ahí nos encontráis. Tenemos En, Instagram, Twitter, bueno, eh, X, en TikTok. Twitch hacéis los directos en algún día específico, en alguna hora. Sí, en Twitch estamos en directo los martes y los jueves a partir de las 9. En verano, en invierno a las 8. Sí, Ahora estamos ya en De horario la de noche, verano. ¿no? Vale, de la noche. Sí, sí. Vale, guay. Porque en Twitch además lo guay es que la gente se puede suscribir usando la cuenta de Amazon, que no le cuesta Exacto. más dinero, pero a vosotras os repercute, os beneficia. correcto. Se agradece toda pequeña ayuda porque al final te impulsa a seguir con proyectos que son interesantes y creemos que, oye, hay que hablar de la accesibilidad y es muy importante porque al final la accesibilidad es algo que siempre decimos, la accesibilidad nos beneficia a todos. Correcto. Afortunadamente, hoy día las multinacionales eh, ya van teniendo en cuenta la accesibilidad y la incluyen como un elemento más, ¿no? Por eso, afortunadamente, pues tenemos Android, Apple y Windows y eso ya accesible de fábrica. Y en el mundo de los juegos, en el mundo de los videojuegos, veo que ya hay muchos fabricantes que están apostando por la accesibilidad de la desde el diseño del producto, digamos. Ujú, O sea, sí, que igual yo que trabajo en yo soy consultor de accesibilidad y trabajo en una multinacional y, y lo guay es que las multinacionales van metiendo la accesibilidad y se la están tomando mm, muy en serio. Entonces, bueno, creo que eso a largo plazo nos va a ir beneficiando a todos, tanto para encontrar trabajo que podamos trabajar, aunque para eso primero se tiene que concienciar la Ujú. gente de recursos humanos tiene que saber que existen la accesibilidad, que no digan, ahí va, ¿cómo vas a usar el ordenador? ¿No? Que no piensen, no te Sí. digan lo primero, es que mi ordenador no es accesible, vamos a ver, ¿cómo lo sabe usted? Que no tiene que hablar mi ordenador, su ordenador. ujú, Yo activo la accesibilidad y cuando termino de usarlo, la desactivo y ya está. Pero bueno, claro, eso es información, información. correcto. Pues guay. A ver, ¿a qué tipo de juegos de mesa jugáis? Y cómo, sobre todo, cómo se puede hacer un juego de mesa accesible? Porque es que, claro, está basado mucho en dibujos y eso. ¿Lo hacéis vosotras accesible o lo compráis accesible? Vale, primero, ¿qué juegos jugamos? La verdad que nosotros jugamos mucho y jugamos a juegos tanto muy sencillos como a juegos muy complicados, todo hay que decirlo. Yo tengo resto visual aún, entonces por ahí me manejo utilizando algún tipo de ayuda como lupas y demás,
O si no tengo Ujú. a Gloria, que pues a veces me lee las cartas o me dice aquí hay esto o aquí hay lo otro, Para ¿no? Por jugar. ahí bien. Ujú. Y en cuanto a la accesibilidad de los juegos, actualmente hay algunas editoriales que ya están empezando a hacer juegos accesibles. De hecho, por ejemplo, hay una que es Trangis Games, que es el típico, no sé si conocéis Virus, que es un juego que es muy conocido. Pues ahora está teniendo colaboraciones con la ONCE para adaptar sus juegos, ¿vale? Que Ujú. eso está muy guay porque se puede por ahí sacar, es una colaboración a largo plazo que puede estar muy bien. Y después hay algunos juegos que ya por sí son accesibles ellos, y si no, lo que también estamos haciendo nosotras es haciendo un poco eh, adaptarlos pues con impresión 3D, con diferentes cosillas así, ideas que tenemos, con pintando, poniendo relieves, poniendo braille, depende de qué juegos y cómo sea, ¿no? Porque hay juegos que se pueden adaptar y otros que va a ser muy complicado. Ujú. Básicamente, si el juego es sencillín, pues va a tener más facilidad de accesibilizarlo. Si tiene muchos componentes, requiere mucho movimiento en mesa, va a ser un poco más difícil porque vas a tener que ponerlo todo. Pero gracias también a que somos más cómodos, nos estamos volviendo más cómodos a la hora de jugar, hay juegos que tienen versiones deluxe y dentro de esas versiones deluxe están entrando a hacerlos accesibles, lo cual se agradece Eso es mucho versiones porque... deluxe. ¿Cómo? ¿Qué es eso de versiones deluxe? Pues Es un juego mejorado. O sea, coges el juego, es el mismo juego, pero lo tienes mejorado. Es decir, ¿En qué pues por sentido? ejemplo, si incluye un tablero, ese tablero en vez de ser solo el cartón base con sus ilustraciones correspondientes, va a tener doble capa, lo cual ya empiezas a Ah, delimitar zonas del juego que te van a facilitar jugarlo. es de que tiene como dos capas y así ya puedes saber dónde están las zonas de donde tienes que poner losetas, donde tienes que poner cosas. vale, Hay esto un, es por como ejemplo, el libro de bolsillo y el libro normal, ¿no? La capa más blanda o tapa dura. sí, sí, una cosa así. Vale. De hecho, por ejemplo, hay un juego que este es un juego que a mí me encanta, que se llama Lucky Numbers, y ese lo saca Transgis también, y hay una versión deluxe, que bueno, ese ya es a nivel internacional, que lo sacan en varios idiomas, y es el mismo juego, pero lo que tiene es, Lucky Numbers es como una cuadrícula, sería como un sudoku, una cosa así. Sí, Hay como más o unas menos. fichitas que tú tienes que ir colocando de menor a mayor en una cuadrícula de 4x4, y tú tienes que ir colocando de menor a mayor, tanto de derecha a izquierda como de arriba a abajo hasta completar todo el cuadrado, ¿no? Y sin repetir números iguales en la misma zona y demás. Y ese juego era sencillito, con fichitas pequeñas, normales y demás. Y en la forma deluxe lo que han hecho es hacer materiales más gordos. Esas fichas tienen macrocaracteres, tienen braille, tienen diferentes marcas, ¿no? Los rebordes para saber qué colores son, Ujú. tienen los muros en relieve también, los tableros también están como en relieve, en doble capa, lo que decíamos. Y con eso el juego es prácticamente accesible para personas con ceguera, con discapacidad visual o para cualquier otro tipo de discapacidad. Ujú. Porque las fichas, al llamarse Lucky Numbers, pues podemos tener un pelín de idea de por dónde va. Y básicamente es tener suerte con números. Esos números son las losetas que vamos a ir colocando en nuestro tablero para intentar completar nuestro tablero antes que nadie y así ganar. Y esas piezas que vamos a ir colocando, pues son tréboles. Porque, bueno, pues Lucky Numbers, lo típico del trébol que te da suerte. Y es un juego que es bastante general porque todo el mundo puede jugarlo. O sea, es un juego bastante fácil, bastante introductorio y está muy bien. Pero mola mucho. Y sí, bueno, es que yo siempre pierdo. O sea, yo con esta función siempre me gusta jugarlo, pero es como, venga ya, 2 partidas perdiendo, venga ya. Yo creo que este ya pasamos a otro mejor, por favor. Normal. Y Pero, dime, pero las fichas tienen relieve o forma, o sea, ¿cómo las sí, distingues? tienen forma de... De trébol de 4 hojas Ujú. y tienen después encima, tienen el número en relieve y en macrocarácter y también en Ah, braille. Y después para saber el anda. color, como tiene 4 pétalos, tienen el borde de un pétalo, si tiene solo el borde de un pétalo en relieve, es un color, si tiene dos es otro color, si no tiene ningún relieve, ningún pétalo, es otro color. Vale. Ujú. Así hasta Pero 5. una cosa, ¿esas las compráis a la editorial directamente o cómo se adquieren? Esa Lo vende Tranges. Tranges es Games lo la vende. editorial en cualquier tienda. Eso lo venden como una versión deluxe, pero a la vez también es accesible. Entonces, como que tiene un poco más de venta, entonces la editorial apuesta más por ese juego, ¿no? Pues Digámoslo hay así. que hacerle publicidad a esas cosas, porque, joder,
ya que hacen el esfuerzo de hacerla accesible, o sea, entonces los juegos que publica esa editorial se pueden encontrar en cualquier librería o si no se pueden pedir Sí, Sí, y, además y Trajes también, a ver, Games es una empresa grande. todos los juegos no son accesibles, todo hay que decirlo. Ese sí es. Por ejemplo, el virus que hacen es un juego de cartas, es Ujú, sencillito, y la versión accesible la comercializa la 11, Correcto. ¿vale? ujú. Pero bajo la, digamos, bajo la editorial propia de Trangis. Vale, que Es la una 11 colaboración. también comercializa juegos de esa editorial. ¿Cómo? Perdón. Que la 11 también comercializa juegos de esa editorial. Los que adapta a ellos, los que ellos adaptan, sí. El virus lo comercializa la 11. Y lo que ha Ah, hecho es modificarlo, en plan poniéndole braille a las cartas, sencillito, haciendo unos tableros para que puedas saber dónde tienes tus cartas de goma eva, y ujú. después tener el Reglamento reglamento en braille. en braille y en macrocaracteres, en letras grandes. Ujú. Es una Me colaboración que interesa está mucho empezando porque este año. me interesa mucho porque mis amigos, claro, yo cuando me junto con mis amigos muchas veces me quedo fuera, ¿no? Porque Claro. se ponen a jugar ahí a este tipo de juegos que yo, como no tengo ni idea y encima digo, pues no es accesible, pues te quedas como fuera, ¿no? De, de ese mundo. Sí, Entonces, joder, sabiendo que existe eso, oye, igual me animo a comprar alguno y así cuando nos juntamos, pues poder sí, participar, ¿no? Porque si no, claro. Mm. Está muy bien, la verdad que es un juego que es fácil para todos, o sea, es bastante introductorio y no te cansas, o sea, es un juego que puedes jugar la gente que tenga diferentes niveles de jugador, o sea, un jugador más inicial, un jugador más medio, incluso yo creo que un jugador más avanzado también podría jugar Sí, bastante lo bien, pasas bien, hombre. porque al final es un juego que tiene un poquito de, tienes que darle un poquito a la cabeza, a ver qué te va saliendo e intentando ir colocando, siempre intentando colocar uno, por lo menos uno de los tréboles, porque si no se te va a Ah, complicar. no, estoy hablando de virus. Ah, dices Lucky Numbers. Yo Sí, hablando de virus, el virus, por ejemplo, es un juego de cartas, simplemente cartas, en el que hay como órganos del cuerpo, hay corazón, hígado, no, corazón, estómago, cerebro y huesos, ¿no? correcto. Y entonces tienes que conseguir coleccionar los 4 elementos. Pero te pueden poner virus, tú tienes que poner la medicina para quitar ese virus, puedes ponerle virus a otros. Está muy guay, la verdad, muy entretenido. Luego hay unas cartas que son pues un poco pues para hacer un poco de puñeta, para Robar exacto, órganos y para cosas hacer un poco así. de trampilla al otro jugador o el que vaya ganando, que siempre hay alguien que va destacando un poco y en plan, vas muy rápido, ¿qué vas a ganar tú? No puede ser. Y lo que ha hecho la 11 es accesibilizarlo. En ese caso sí que lo vende la 11 en colaboración con Trangis. Y Ujú. estos son los primeros juegos que a nivel España se venden de forma accesible, o sea, que son accesibles realmente. Otros, pues ujú. bueno, se va intentando accesibilizar y nosotras, de hecho, tenemos sí, proyectos de hacer juegos, o sea, de accesibilidad de ciertos juegos que vemos que sí que, jolín, podría llegar a mucha más gente, porque la verdad que este mundo de los juegos de mesa es una forma de divertirte bastante sana. Y aparte también estamos rodeados de pantallas, de ruidos, de tal. A no ser que sea un Sí, juego que lleve aplicación, pues en este caso estás en un entorno un poco más tranquilo, más familiar, más de amigos. sí, esta mañana lo hablaba con una amiga y digo, joder, es que lo guay de estas cosas es que desconectas del ordenador y del móvil, no estás todo el rato en videojuegos. Yo trabajo, claro, trabajo 9 horas ahí sentado en el ordenador y lo que menos me apetece luego es seguir con el ordenador, ¿no? O sea que viene bien esto para desconectar totalmente de internet y de todo y centrarse ahí en juegos de mesa. Y hay más juegos que se puedan comprar directamente en librerías o Eh, que no necesiten adaptación por vuestra parte. a ver, es que depende mucho también de si tienes algún resto visual o no, si eres ciego total. Claro, no también abarcamos un poco la accesibilidad, no solo visual, también de otros aspectos. Sí, Pero, por ejemplo, es que también depende del tipo de juego. Hay juegos que a lo mejor tú solamente tienes que tener como un rol y la cosa es negociar con otros, ¿no?
Entonces, en ese caso, básicamente no necesitas ver, simplemente a ti te da un rol que lo podrás leer o te lo dirán, oye, mira, tienes esto, o lo que sea, ¿no? Buscar la manera. Pero después lo demás es negociar o hablar o cosas así. Entonces, ese Crear tipo una de historia. juegos, también te digo que los de roles, esos de roles ocultos, nosotros no solemos jugar porque implica mucha más gente, nosotros solemos jugar a dos, entonces tampoco te puedo decir un juego exactamente de ese estilo, pero los de ese estilo funcionan muy bien porque es básicamente hablar, ¿no? Sí, los juegos de rol También, funcionan muy bien para la gente bueno, pues que normalmente no necesita tener tanto recurso en mano o ver todo el rato o tener componentes que le que estén necesita obligando a tener realmente. una cierta atención. Por lo tanto, ahí estás quitando muchísima capa para accesibilizar, porque no se piensa en que sea, o sea, accesible desde el principio. Y es verdad que ahí hay mucho. Lo que pasa que es eso, son juegos que requieren más personas porque mínimo para jugar a rol pues vas a tener que tener un máster, que es la persona que dirige esa partida, y pues que haya otra persona o incluso más para interactuar esos personajes y se vaya creando la historia. Y nosotros como solemos jugar siempre a dos, pues casi estamos un siempre. Sí. poquito más alejadas de ese mundo, pero también nos gusta otro estilo de juegos. Por ahora Sí. no tenemos tanto tiempo para jugar ese tipo de juegos. Los roles normalmente, o sea, los juegos de rol también conllevan mínimo una hora larga, también te tienes que estudiar el personaje, variar, si está la partida muy interesante, se está desarrollando una historia chula, pues si llevas ya 2 horas, no vas a cortar, o sea, vas a Ya. seguir porque lo estás Bueno, disfrutando. pero también Entonces, hay de todo tipo también, no sé, más sí. cortos y más tal, pero bueno, nosotros por Hay ahí bastante rol infantil por ahora. también, Entonces ahí también es una forma de introducir que, bueno, no está mal. Y si no, también hay librojuegos que si los hicieran digitales, yo creo que ahí sería también un poco Pero fácil. ahí igual para cambiar páginas y para todo eso, ya no sé qué tal sería eso, no sé. Ya, ese Es podría que ser. todo es cuestión de buscar un juego, analizarlo y ver qué posibilidades hay. Pero siempre hay una cosa que es importante que nosotros lo decimos, lo dijimos a las editoriales, que no es cuestión de decir, haces esto, esto, esto y ya es accesible. No, tienes que analizar el juego porque cada juego es totalmente diferente. Oye, que os contraten como asesoras para los juegos. En eso estamos, en eso Nosotros estamos. estamos abiertos a ello, no hay Y ningún ¿Os, problema. os ha contactado alguna vez alguna editorial? pues, a ver, nosotros colaboramos con editoriales para hacer reseñas en general y siempre que hacemos una reseña mencionamos por recomendaciones de accesibilidad. Tenemos, por ejemplo, Vale. Trangis, a los que tenemos bastante. Le agradecemos mucho porque contaron con nosotras para charlar pues, en eventos grandes sobre la accesibilidad y, Sí. y también pues alguna editorial que conocemos por aquí pues le hemos hecho alguna adaptación y estamos en Ah, contacto bueno, guay. para eso, ¿no? Pero poco a poco, aún no hay mucho movimiento en cuanto a accesibilidad en juegos de mesa. Lo que es importante es que se conozcan los juegos que hay y si a la gente juega juegos de mesa y les gusta, después habrá más mercado de gente con discapacidad o gente que necesita accesibilidad en los juegos para crear más juegos así, ¿no? Es es un mundo que está desarrollándose todavía, es un sector que está creciendo mucho, pero evidentemente si empieza a crecer la demanda de determinados juegos, como comentamos, pues Virus, Lucky Numbers, vamos a ver que va a ir creciendo, entonces las editoriales se van a implicar más. También tenemos que pensar una cosa, depende de qué editorial, porque, por ejemplo, Trangis Games es una editorial actualmente de las grandes en España, pero hay otras editoriales que son más pequeñas. Entonces, sacar un juego al año ya les requiere una inversión, un esfuerzo, y muchas veces el tema de hacerlo accesible desde el principio es que tengas que tener un sobrecoste que igual no tienes tan premeditado para desarrollar ese juego. Entonces, es un poquito. Está ahí la cosa Pero hay de. cosas que se pueden hacer desde un principio que pueden mejorar un poquitín, aunque no sea tal, un poquitín se puede mejorar. Ahí estamos Bueno, si intentando se tiene enseñar en de, mira, cuenta, fácil. si se tiene en cuenta la accesibilidad desde el diseño, ahí antes de Claro, crear cualquier producto, pues también todo es mucho más barato. El problema es que muchas veces nos acordamos de la accesibilidad cuando el producto ya está hecho. Uy, sí, tenemos que adaptarlo. Ahí ya es cuando viene la remediación y hacerlo. Ahí es cuando de verdad se incrementa el coste. Pero sí.
Si Claro, lo tuvieran desde el diseño ahí, desde el principio, pues claro, pero se también reduce mucho. tenemos que darnos cuenta de que es una escuela que ya lleva o sea, es un sector que más o menos tiene un poco de rodado y muchos tienen ya establecido cómo se diseña un juego de mesa. Ahora hay que reaprender a hacer un juego de mesa que sea desde la base accesible. Entonces muchas veces pues no se dan cuenta y ese reaprender cuesta un poquitín más. Pero bueno, poco a Pero hay poco. conceptos ya que ya sí que casi todas las editoriales ya tienen en cuenta. Por ejemplo, los problemas de daltonismo y diferenciación de colores es algo que ya están casi implementando casi todas. Y ya es un pasito. Ahora falta ir siguiendo avanzando en otras cuestiones, ¿no? Pero Claro. bueno, poco a poco se va haciendo camino. Oye, Ilia, tú me decías que has estudiado traducción e interpretación. Sí, No sé si en inglés, pero tú sabes que en inglés hay muchísima información sobre accesibilidad en juegos y videojuegos y estas cosas. Y últimamente con el tema de la realidad extendida o realidad aumentada, como lo queramos llamar, pues em, hay un sector para en el que hay un sector, digamos, dedicado ahí a la accesibilidad en videojuegos. ¿Te informas por esos canales también? mira, a ver, de videojuegos, yo sí que a lo mejor cuando hay videojuegos accesibles sí que me informo bastante y sí que se mueve bastante ahora la accesibilidad en lo que son videojuegos. En juegos de mesa hay un problema. Se mueve un poco más que en España, pero no hay mucho más. Porque también No, los juegos es una cuestión de, a cultura, ver, ¿no? se juega, pero casi no hay una teoría de juegos. Es decir, casi ahora sí se empieza a estudiar un poco y demás, pero no hay como una teoría de decir, pues los juegos es esto, este beneficio, cómo se crean, estas técnicas de no sé qué. Y Sí. como hay poca teoría, No hay tampoco unas hay. guidelines, no hay unas pautas de, Sí, sí. de Hay juegos de cosas, pero no mesa. está como una institucionalizado, teorizado todo, ¿no? Entonces por ahí sí que se empieza, hay muchas ya cosas ya, pero no tiene como un bagaje anterior. Entonces está sacando ahora y la accesibilidad también peca un poco de eso. Lo que yo hago Vale. cuando hacemos análisis y demás, tienes que coger un poco de todos los aspectos que hay. Por ejemplo, mm, yo también me formé en accesibilidad web y tengo, bueno, consultoría de accesibilidad web y todas estas cuestiones y de marketing y en museos y en demás cosas. Entonces voy sacando un poco de cada cosa y son ámbitos que pueden tener que ver o no, pero puedes sacar pinceladas de una cosa y de otra para poder analizar los juegos desde una perspectiva, ¿no? Y conociendo también los Ujú. juegos, pues ya te da también otro vistazo. Claro, es que lo digo porque, a ver, en el tema de videojuegos, pues, por ejemplo, está la pauta de accesibilidad de Microsoft Sí. o la del W3C, que también están muy bien, pero bueno, Ujú. a las de Microsoft me parece que están súper completas, pero bueno, en el ámbito, yo quería saber eso, en el ámbito de juegos de mesa, pues todavía no hay, ¿no? No conoces No, hay pautas algunos movimientos hay, pues de gente que por su propia tal busca información y demás. creativas. Ujú. Creo que en Suecia había unos chicos que creo que son Mipel Like Us o Mipel algo, pero los encontré hace poco buscando información para un proyecto que estoy haciendo y, y descubrí que sí, que bueno, más o menos hacen lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero em, poco más hay porque no es un... La gente juega, pero tampoco le interesa a veces buscar más información de por qué no se puede accesibilizar eso o por qué no. Ujú. Porque también, por ejemplo, personas con discapacidad dicen, va, como no es accesible, ya no me interesa, ¿no? Ya. Lo que decías tú, pues como no son accesibles, Sí, ¿para qué me voy a interesar en esto? ¿No? claro, como yo los desconozco, pues es como, uh, Sí, vale, vale. Yo me quedaba ahí, ya te digo, con el parchís, el dominó, la sí. baraja española y poco más. O sea que, Bueno, aquí bueno, poco a poco. guay, 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 guay. Y entonces, si tuvieras que elegir ahora mismo, voy a poner 3 juegos cada una, que me seleccionéis, 3 juegos que cada una. sí, que sean accesibles y si no lo son,
cómo adaptarlo. Porque supongo que en el canal, cuando no son accesibles, explicáis cómo adaptarlo. Sí, bueno, hay algunas, cuando jugamos algún juego, hacemos una reseña, damos ciertas recomendaciones que se podrían hacer, ¿no? Y también después tenemos en el apartado, tenemos un apartado que es accesibilidad de juegos de mesa, que vamos por componentes o por juegos comentando un poco qué se puede hacer más en específico. Yo tengo un problema porque a mí me gustan juegos complicadetes y esos son justo los que son difíciles de accesibilizar porque tienen muchos componentes, muchas cuestiones que entran en juego, ¿no? Entonces por ahí es, es complicado. Pero no sabría qué Bueno, decir. pues definirme 3 juegos cada una, que Bueno, sean pues o es no fácil, la que Number. accesibles. Bueno, mira, Y uno que es fácil, que a mí me encanta, es el Lucky Numbers, el que te comenté antes, ese, y es accesible porque hay la versión accesible. Y ese se después, compra en las tiendas, ¿no? Normales. sí, 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 sí. Ahora no sé si Vale. estará agotado. Bueno, creo que aún quedaba alguno por ahí. De hecho, sorteamos hace poco uno en Instagram. correcto. Pero bueno, creo que algo habrá por ahí. Y después me gustan, hay uno que me gusta, es que tenemos muchísimos juegos y cada vez me gusta uno o me gusta otro, entonces es complicado elegir. Pero te puedo decir, Bueno, por la ejemplo, gente mecánicas. Me escribe gustan hoy. los juegos de crear tu propio mazo y ir batallando, ¿no? Y son todo de cartas. Entonces, esos se podrían accesibilizar, pues de alguna manera. Incluyendo braille, O un en braille código. sería complicado porque a veces lo que te explica en la carta es complicado, ¿no? Pero bueno, puedes O meter un con un código y que te lo código puedas. QR, un código Navilens. Exacto, exacto. Por eso es una cosa que sí que estaría guay y podría ayudar mucho. Y después, no sé, yo qué sé, muchos juegos así. También te gustan los de gestión, los que Los de llamamos euro. gestión. Ujú. El euro es, tienes que gestionar bastantes cosas y tienes un tablero. Por ejemplo, hay euros un poco más sesudos, más dificilillos, y ahí, por ejemplo, hemos puesto un poco de límite. Si supera determinado número de alas, que son los lados que vas desplegando del tablero, ya no entramos a ellos porque, primero, te pierdes Y yo no en llego a serie ver, y y yo no llego a ver luego el no llegas tablero. a... Exacto, no te alcanza la vista. Entonces ahí, pues mira. No es que no sean accesibles, es que son complicados. O sea, tienes que Ah, estar viendo muchas cosas por ejemplo, pues Iria tendría que levantarse, estar mirando tranquilamente, una ya lupa. tal, y entonces sería más correoso. Entonces, pues mira, esos, aunque le gustan, Sí, ahí tenemos un poquito sacamos un poco la amarilla ahí en esos juegos. sí, sí. Ujú. Y yo, bueno, el año pasado sacó precisamente Trangis Games un juego que se llama That Time You Killing Me, que básicamente es un juego que tiene una base de ajedrez, porque tú tienes unos peones, además blanco y negro, y tienes que jugar en 3 tableros, que son el pasado, el presente y el futuro. Juega un poquito con los saltos de tiempo. Y además está muy chulo porque tiene cajitas que tú vas desbloqueando a medida que vas jugando. Ese juego en parte sí se podría accesibilizar poniendo unas marcas al peón para que sepas que si es tuyo o es del rival. Además es un juego para dos abstracto, que es los que más me gustan. Y, y poniendo pues una delimitación en los tableros para saber qué pasa. Que luego vienen otros componentes, pues lo mismo pasaría como con los peones. Poner Ujú. algún tipo de marca Lo que pasa es que habría que o poner código algo para para... enganchar en el tablero, porque tú vas Sí. tocando dónde están las cosas. Un Entonces, imán pegado, por ejemplo, compras imanes de estos planos, ¿no? Que los puedes pegar una sí, sí, la parte del tablero y otra a la ficha. sí, sí. Pues mira, es una opción No sé, bastante. se me ocurre. Sí, 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 los imanes, de hecho, otro juego que además este es de la editorial madre del Lucky Number, es Cuarto Access, que pasa lo mismo como con Lucky Numbers. Tienen el cuarto, que es el juego base, y luego tienen el Cuarto Access, que es el juego accesible. Y básicamente pues vamos a tener también pues, un juego para 2 jugadores, abstracto, estilo también ajedrez, pero en este caso más basándote en 4 en raya, porque tú tienes que poner unos peones que son de diferentes formas, ya tienen la parte de arriba pues hueco, no hueco, son redondos, o sea, son cilíndricos, son más cúbicos, y esos ya te viene con imán. Y el tablero es de madera, tiene, está tiene delimitado, está contraste, con exacto, hendiduras. tienen doble, o sea, sí, tienen hendiduras para delimitarlo.
y ese juego es pues un sueño, o sea, porque lo puedes jugar a ciegas. De hecho, te viene hasta con antifaces para que lo juegues a ciegas. Ah, vale, creo que sé cuáles los tengo. Sí que son, creo que o sea, son 16 fichas, creo, en total. eh, cuatro con formas cilíndricas, otra forma cuadrada, Sí, cuatro más altas y grandes. cuatro bajas o algo así. Sí, 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 Correcto, sí, ese sí. es. Sí, ah, vale, vale, vale. Y el tercero, uff, yo tengo una cosa que me gusta mucho también probar juegos. Y es que soy muy de extractos para dos. Y hay uno que sacaron, ¿cómo se llama esto? Salt and Peppers, que es la partida del siglo, que es sobre la partida mítica de ajedrez, nunca digo bien los nombres, así que Spassky Spassky y... Sí, y el y otro el nunca otro que me no. sale ahora mismo. Luego Fisher. lo podemos escribir si no, en las notas del episodio. Ujú. Sí, no, Fischer y Spassky, sí, esos son. Y también tiene algo parecido al ajedrez, pero vas a ir moviendo peones, pero vas a jugar con cartas. Cartas que depende de la ronda de quién sea el protagonista, si Fischer o Spassky, vas a tener unos valores u otros, y una estrategia u otra. Y vas a jugar una serie de rondas y tienes que intentar que ir sobresaliendo tú. Y tiene mucho, mucho de ingenio, mucho de estrategia, y tiene ese toque de que sí que te recuerda al ajedrez, pero realmente es casi un juego de cartas. En ese caso, pues lo mismo, delimitamos el tablero, si le ponemos imanes para tocar dónde están esos peones que te dan la victoria en esa ronda a ti o me la dan a mí, dependiendo si eres Sparky o Fisher, Y adaptar y las adaptar cartas. las cartas con un código u otra cosa. Yo, como soy de juegos abstractos, son un poquito más fáciles de accesibilizar, eso es verdad. Pero Hay que decir, también los juegos son juegos abstractos para dos. son juegos tipo ajedrez, tipo damas, que no tienen como una temática por encima de, oye, estos son alienígenas y no sé qué, o lo que sea. No, es como que es un juego en donde lo que prima es la estrategia, mover tus piezas y sin más, ¿no? Una cosa así. Vale, guay, guay. Qué bueno. Bueno, pues, no sé, en el tema de juegos, Gloria ha nombrado ya juegos, más juegos que iría, Es que yo así te que podría nombrar te ha muchos. completado. O sea, Y es habéis que es más nombrado fácil, ahí. porque además juego con ventaja porque al ser abstractos son más fáciles de accesibilizar y ya hay unos cuantos que ya están, ya son accesibles. Entonces ahí sí que, bueno, pues un poco más sencillo. Me habéis dicho que soléis jugar más bien vosotras dos, Sí. pero en grupos así más grandes habéis participado. Sí, a veces cuando vamos a ferias, vamos a jornadas o cuando juegas a lo mejor en casa, pues lo típico después de en la cena de Navidad o cuando se juntan así la familia, pues sí que se juegan a más cosas. Pero como generalmente jugamos, mira, generalmente jugamos en directo, en Twitch y pues la comunidad nos va comentando y tal, entonces jugamos las dos. O pues no también fuera del directo cuando jugamos nosotras, pero si no, porque tampoco tienes mucho tiempo, si te pones a hacer cosas, el tiempo que Ya, tienes para jugar a los juegos es un sábado por la noche o un tal, ¿no? Entonces sí, tampoco... es verdad, sí. Vale, bueno, pues en el tema de juegos, no sé si queréis comentar algo más o pasamos a otra sección. Bueno, yo de juegos lo que estamos intentando, hablando con las editoriales a veces y tal, es siempre animamos a que se animen animamos a que se animen a que den el pasito, ¿no? Y poco a poco, yo creo que va a ser como una avalancha, como pasó en los juegos, en los videojuegos, ¿no? Que antes no había videojuegos Mm, accesibles, salió de las sofás y después empezaron a sacar un mogollón de juegos accesibles, videojuegos sí, accesibles a raíz de eso, ¿no? Pues yo creo que si empiezan a hacerse juegos accesibles y la gente con discapacidad, la gente que necesita esas accesibilizaciones, ¿no? Los conoce y empieza a jugar, le va a entrar el gusanillo y va a haber más público, más mercado y que no es solo una cuestión de que voy a hacer un juego para que todos puedan jugar, sino que también puede tener beneficios para las editoriales porque tienes más público, ¿vale? Entonces creo que es claro. una cosa Luego que que se haya, debería tener en cuenta. igual también que haya unos estándares que supongo que los Exacto. sabrá, pero yo Mm. ahí como me pierdo un poco yo los estándares que sigo son las de accesibilidad web y accesibilidad en el software y documentos, pues me es más fácil, pero ya en el tema físico sí que me pierdo más. Vale, Ya. pues guay, tema juegos. Yo creo que
En la 11 habéis nombrado uno que venden, alguno más que vendan que Mira, recomendéis. pues el cuarto está accesible, el que tenías tú también, ese sí lo venden en la 11. Sí. El virus de Trangis, al modo accesible también lo tienen allí. Y así de juegos accesibles. A ver, Bueno, de es que juegos después accesibles vienen tienen los clásicos, los claro. clásicos, el parchís, la oca, Ajedrez, Sí, no, ajedrez, eso sí. dominó. damas. Pero de los juegos modernos como tal, creo que ahí hay que darles, o es porque la gente no los pide o porque tampoco hay mucho interés, pero hay que darles un poquitín ahí de caña para que vayan sacando más, ¿no? Ujú. Bueno, que os entrevisten ahí más podcasts y eso de accesibilidad para que se os conozca porque hacéis un mega trabajo y creo que, joder, es que al final, o sea, independientemente de que te pueda gustar o no más, mm, yo creo que ayudan a la inclusión, ¿no? Porque Claro. si tú juegas, o sea, si tú haces el pequeño esfuerzo también de buscar esos juegos, de conocerlos y aprender, saber que existen y eso, te ayuda luego a integrarte con el resto de la gente, ¿no? Ya os digo que a Efectivamente. mí me mola mucho, me molaría mucho, pues cuando me voy con mis amigos por ahí a una casa rural o nos juntamos, pues empiezan a sacar las cartas, pues poder jugar, ¿no? Y sabiendo que hay versiones accesibles, pues oye, lo compras y jugamos todos a lo mismo y no te quedas ahí aislado. Claro, es que además los Vale, juegos guay. tienen ese componente social. Los juegos son para poder interactuar, para que todos podamos estar unidos, para desarrollar, no sé, tienen muchísimos beneficios y que al menos que existan juegos, que puedas decidir si tú quieres jugar o no, pero por lo menos que sepas que hay y que se puede jugar, ¿no? Ujú. ¿Videojuegos también jugáis? Aparte de los juegos Sí, de mesa. sí, sí. No tanto como antes, porque ahora ya nos va a ser un poco más los juegos, pero sí que a ver, videojuegos, sí. Aparte de los de Last of Us, ¿cuáles son accesibles? Que Mira, conozcáis. Forza Horizon, ¿no? Forza Horizon es Forza Motor, Forza, ay, Ese lo sacaron el año pasado, ¿no? sí, sí, O hace sí, en la poco. Xbox lo tengo yo. Y muy bien, porque tiene muchísimas. De hecho, incluso es un poco complicado de entender al principio porque tienes tantas posibilidades de sonidos, de Sí, a mí eso retro. me abruma un poco. Sí, un poco sí que abruma, un poco sí que abruma. Pero una vez que le pilles el truquillo, está muy bien, la verdad. Y pensar que puedas jugar a un juego de conducción a ciegas. Eso era impensable Claro. hace poco. Y con ese juego tú puedes hacer tus circuitos sin problema, la verdad. ¿Y habéis probado alguno que se juegue con gafas? Con gafas de realidad virtual, Sí. algunos jugué ya hace tiempo. Mm. Con la PS4 teníamos lo de Las gafas, las las virtuales. virtuales. Pero somos que nos cambiamos de Sony A a Xbox. Xbox por la accesibilidad Bueno, precisamente. Microsoft se lo está currando, ¿eh? También. Por eso, justamente por la accesibilidad. A raíz de un Tiflo Innova. Del Exactamente. último Tiflo Innova. Estuve probando allí videojuegos con los chicos y dijeron, probad, tal, no sé qué. Y la verdad que desde entonces nosotros ahora más de Xbox que de hecho, la Play está allí perdida. Vamos a cambiar de sección si os parece. Vale. Vale. Y me interesa el tema turismo accesible. Bien. Eh, no sé qué significa turismo accesible o inclusivo para vosotras. Vale, a ver, nosotros el turismo accesible yo lo entiendo como que haya oportunidades o actividades, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con donde tú vas a viajar o mientras viajas, que tú puedas sentirte seguro, tranquilo y que puedas disfrutar de la igual manera, ¿no? Yo, por ejemplo, si viajo a Madrid y me dicen, vente a ver el Museo del Prado, que puede tener toda la accesibilidad que quieras, ¿vale? A ver, qué decir, el Museo del Prado está muy accesible. Pero yo, por ejemplo, voy a ver unos cuadros, a mí ver pinturas no me sirve. Sé que va a tener la Ya. descripción, ahí sí me sirve, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo un poco mal. Sí. Estoy poniendo un ejemplo un poco Pero porque no malo. eres de pinturas. Bueno, exacto. Pero yo que, por ejemplo, voy a un museo de pintura. Aunque tenga audiodescripción, te la tienes que imaginar más que otra cosa.
No, sí, pero a ver, por ejemplo, un museo en el que solo tienes que mirar y no tiene otro tipo de interacción. Entonces yo a ese museo no voy a ir, salvo que tenga accesibilidad de audiodescripción o lo que sea, ¿no? Entonces entiendo que un turismo inclusivo es en el que tú puedas disfrutar igual de esa experiencia, aunque tú no puedas ver que puedas tener otros modos de disfrutarlo. Y lo que hacemos nosotros de turismo, por ejemplo, es más generalizado, eso es verdad, pero siempre hacemos, cuando hacemos algún vídeo, que hace tiempo que no hacemos y queremos recuperarlo, es un poco también destacar, pues oye, mira, aquí tienes estas cosas de accesibilidad. Me estoy acordando ahora que fuimos a la Alhambra y ese vídeo no lo subimos, tenemos muchos vídeos de por allí. Da igual, la Alhambra hay que volver porque precisamente la Alhambra la han accesibilizado muchísimo más después de la pandemia. Pero antes de ir, antes de la pandemia fuimos y Yo he teníamos, estado por 2 ejemplo, podías veces tocar ejemplos de piedra, ejemplos de tal, y eso está muy guay, y esos son detalles que están muy interesantes. Ujú. qué guay. Y entonces, cuando vosotras vais a viajar, bueno, a ver, tú Iria tienes la suerte que tienes ahí a Gloria que te hace de audiodescripción Sí, y guía, que te facilita mucho el turismo, sí. pero aún así, de lo que has visitado, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia más inclusiva o que hayas disfrutado más? Ostras, uf, Ah, ahí, Esa es buena. pregunta complicada, ¿eh? uf, Sí. uf. Pues Pregunta no, trampa, ¿qué cuidado. podría decirte yo? Ostras, espérate, porque, ah, ¿Algún no viaje al sé. extranjero? Yo creo que ¿Alguna precisamente por la experiencia Alhambra. marítima? El Alhambra estuvo bien, pero no sé si, es que también te digo que los últimos años viajar, con todo esto de COVID y todo, no hemos viajado Ya. mucho. Eh, mm, Viajamos, por ejemplo, y esto fue, o sea, al final por circunstancias, fuimos a Santo Estevo, en la Ribeira Sacra, y ahí Mm, sí que es verdad que conocíamos cosas, pero porque habíamos leído el libro del Bosque de los Cuatro Vientos de María Gruña, que no sé si lo sabéis, pero fue todo un poco coincidencia, la vida a veces tiene estas cosas, que ella hizo un libro sobre una investigación de unos anillos de unos obispos en Santo Estevo, en la Ribeira Sacra, y que resulta que, como estaban restaurando la iglesia, resulta que sí existieron esos anillos. y se encontraron. Y fuimos allí, hay un parador, que es el parador de Santo Estevo, y visitar ese parador ya era mucho conocerlo, porque una cosa que tiene María Gruña es que investiga muchísimo y tiene las cosas, bueno, te las describe bastante bien. Y eso sí que fue un poquito, yo creo que más o menos conocías la zona. Ya, pero accesible como tal no es una experiencia accesible, porque tampoco tenía mucho de accesibilidad. Que no sabía decirte qué cosas así. Bueno, yo os invito a que vengáis a La Rioja. Aquí, por ejemplo, tenemos el Museo del Vino, totalmente accesible, con su mapa de lo que hay en la sala, en cada sala, y se puede tocar la mayoría de las cosas, si no todo, Qué bueno. y se ha currado hasta el pavimento accesible y todo está muy currado. Aparte de más cosas, hay por ahí alguna página, hay una guía. Si Sí. buscáis La Rioja sin barreras, guía accesible de La Rioja, os aparecerá. Qué Así bueno. que bueno, a ver si os animáis A ver, y nos queda un venís poco aquí lejos para allá, ¿eh? no está tan lejos. Bueno, a ver, de Galicia aquí hay unas horitas, pero bueno, oye, Sí, sí. si os vais de puente, pues así salid un poco de la zona. Pues guay, muy bien. Eh, También veo que leéis libros. En el tema de juegos, que decía, a mí los que me dan mucha pereza jugar son los que implican leer libros, porque la mayoría de los libros son de ficción y yo soy más de leer realidad que de ficción. Ah, Entonces ya, a mí me cuesta un poco más. Veo que hacéis muchas reseñas de libros. sí, sí, sí. Bueno, a nosotros también nos gusta mucho la novela histórica, la novela más realista, yo creo. Pero últimamente estamos metiéndonos un poco en ciencia ficción, que también está guay. Y leemos un poco de todo. De hecho, hubo una época que leímos tanta novela negra que después decidimos, no, no más novela negra por ahora, vamos a leer otras cosas. Ficción mental. Pero bueno, y eso es una.
es una cosa curiosa lo de leer, porque nosotros leemos, bueno, lee Gloria, yo escucho, ella lee en voz alta, comentamos los libros y tal, y nos parece que es eso muy interesante, esa forma de leer, o con ¿No te audiolibros las apetece dos. leer tú sola sin que te lea Gloria? ¿No te apetece ponerte unos auriculares y decir, venga, me escucho un libro Daisy o con Voice Dream? A ¿Te veces gusta sí, más que te lo lea ella? a veces leo, ¿eh? A veces los escucho, a veces sí que tengo audiolibros y tal, y los escucho cuando es un tema a lo mejor que me gusta a mí y que dicen, a mí ese libro no tal, ¿no? O ella lee sus libros y yo escucho otros. Pero cuando son libros así y tal, que tenemos bastante el gusto bastante parecido, pues leo Gloria. A lo mejor yo leo un trocito, porque yo aún puedo leer bien en ciertos aspectos, entonces leo un poco hasta que me canso, que me canso rápido, y entonces pues lee ella y demás. Pero nos gusta leerlo así porque puedes comentar mucho mejor, pues, mira, está hablando de esto, vamos a buscarlo a ver qué es, o qué te parece a ti, que, ¿no? Es un ¿A Es ti, poco... como un Gloria, pequeño no club te de cansa lectura. leer? ¿Cuánto aguantas leyendo ahí en plan Uf. lectora? Pues depende, ¿Aguantas? depende del libro que estemos leyendo. Hay algunos que me ha costado decir, venga, que me estoy quedando ya fónica, dejémoslo. Y otros ha sido como, uff, estoy muy cansada. También depende de si estamos muy cansadas y tal, porque lo que hacemos es después de cenar. O Mm. sea, los leemos después de cenar, estamos ese rato de que estás antes de ir a dormir y lo estamos leyendo de esa forma. Entonces, o después de comer también, pues depende, si hace mucho frío fuera y no nos apetece jugar a nada, un poco más de relax, pues sí que leo. Pero bueno, yo creo que depende del día, puedo aguantar bastante. La cuestión es Depende del que libro también, porque a veces son libros que son más densos, otros que son más... si son palabras o nombres así un poco, sobre todo ahora que estamos más en ciencia ficción, si son nombres un poquito difíciles de pronunciar, ya directamente vamos a hacerlo de otra forma o buscamos leer a cachos o resumir, porque no voy a pronunciarte igual, porque hay una cosa que sí que no nos hemos dado cuenta de leer en voz alta, es que primero no se lee igual que si lo lees para hacia ti Eso porque sí. no pronuncias lo mismo, no tienes tanto énfasis, no te das cuenta de que intentas esas comas a veces que son un poco bailosas o que no te dejan respirar suficientemente, o esa pronunciación, porque hay veces que es verdad que, ¿qué has dicho? O sea, yo tengo dislexia y a veces pues suelto una palabra al revés o de repente una palabra que no tiene nada que ver y la suelto. Sí. Y entonces es así que ¿qué has dicho? ¿Cómo? Vuelvo a leer eso y ya, pues había leído otra cosa. Pero bueno. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto así el tema fundamental, que era por lo que os quería entrevistar. Ujú. Sé que también os gusta mucho el fútbol. No Sí, me acuerdo de qué equipo sois. del Madrid. Real Madrid. Muy mal. No, sí, yo Eh, también, pero joder, que sea una del Barça y otra del Madrid. Si no, Uf, no, no. no discutí. Bueno, No, 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 no. pues guay. ¿Me he dejado alguna cosa en el tema juegos? ¿Queréis comentar que no os haya preguntado? No, yo creo que no. Es que es un tema muy extenso, pero creo que hemos hablado bastante Ya, de las cosas. Y, y nada, yo creo animar a guay, la sí. gente a que juegue, pues oye, sé que este juego es accesible, voy a ver a probarlo y a ver si después, pues, hay que meterle un poco de presión a las editoriales para que hagan más juegos accesibles. Y Hombre, yo en el canal de juegos he visto que tenéis ya 1000 y pico suscriptores, que bueno, ya para ser un canal tan específico, está súper bien. sí, bueno, a ver, ese canal tiene partidas de videojuegos de antes, también tiene juegos, y en el otro canal también hablamos de juegos, pero el otro canal ya sí que tenemos casi cerca de 6.000, pero estamos intentando un poco equilibrar, porque tampoco era recargar mucho el canal Proyecto GLIR con partidas de juegos y demás. Entonces, en el canal GLIR, que digamos que sería el principal, entre comillas, pues tenemos Mm, reseñas y algo más un poco analítico, y en el otro ya, pues, partidas un poco a lo loco. guay. Bueno, pues nada, decid si queréis una vez más el nombre de vuestro canal y cómo os pueden contactar. Pues básicamente si buscas Proyecto Glir en cualquier red, por ahí estaremos. Y si tienes cualquier duda, pues no dudes en escribirnos que nosotras siempre contestamos. Sí, sí. Además, si no, tenemos todos los enlaces en esto que se llama Linktree. Pones Linktree LIRP
y ahí salimos y tienes ¿Cómo todos se los enlaces escribe? a todo. ¿Me lo deletreas, porfa? Es LINKTREE. Ah, vale. El árbol de Linktree, lápiz. Ok. que hay mucha gente que ahí puedes poner todos los enlaces y ahí están los enlaces de todas las redes que tenemos por ahí, así que Anda, qué guay. No, no lo desconocía eso. Pues Está muy bien. guay, pues muy bien. Muchísimas gracias por meteros al canal. O sea, muchísimas gracias por venir al podcast, lo que tú cuentas. Y espero que no sea la última vez. Y espero sobre todo que nos desvirtualicemos en alguna de las ferias de estas de Tiflo Innova, que yo creo que toca al año que viene. creo que sí, que para el año que viene, que con el COVID hubo cambios. Nada, Sí. pues muchísimas gracias a Sí. ti por invitarnos, hombre. Y ojalá que sí, que podamos desvirtualizarnos y cuando quieras por aquí estaremos y sin problema. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, a vosotros muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos. Os dejo con los datos de contacto. Y nada, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta. Y si también quieres, déjanos un comentario. Así nos ayudarás a que llegue a más personas. Escucha este podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube e iVoox. Si te apetece, puedes enviarnos un email a la siguiente dirección: loquetucuentas@gmail.com. Si prefieres usar Twitter, menciónanos como @loquetucuentas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo episodio.